es el verbo principal. Y bueno, como ya vimos núcleo, objeto directo, objeto indirecto, ahora tenemos que hablar del siguiente elemento, que es el complemento circunstancial. ¿Qué cosa es el complemento circunstancial, chicos? El circunstancial es el complemento del predicado que nos dice en qué situación ocurre la acción. Profesora, no entiendo, ¿cómo situación? Ah, ya, lo que pasa es que el circunstancial te dice, por ejemplo, dónde ocurrió el hecho, ¿no? Lugar. O te dice cuándo sucedió, tiempo. O te dice en qué magnitud, en qué cantidad ocurrió, cantidad, ¿no? O te dice de qué manera ocurrió, eso es modo, ¿no? O te dice cuál es la razón de que haya ocurrido, eso es circunstancial de causa, ¿bien? O te dice cuál fue el propósito, qué se quería lograr, ¿no? Circunstancial de finalidad. O te dice también, por ejemplo, quién te estaba acompañando cuando ocurrió la acción, eso es circunstancial de compañía. Pero ¿sabes qué? Hay más circunstanciales. Los vamos a ver, así que tranquilo, pero por lo menos te voy refrescando que un circunstancial te señala una situación o una circunstancia. El lugar, el tiempo, el modo, pues eso es lo que vas a descubrir en la oración. Bien, y algo que puede ayudar, chicos, que puede ayudarlos a todos, es recordar que los circunstanciales pueden ser adverbios. Mira, ahí, por ejemplo, te he colocado para que recuerdes, ¿verdad? Esa clase de hace 2 semanas, el no, que es un adverbio de negación, te he colocado el más, que es un adverbio de cantidad, te he colocado el después, que es de tiempo, también te refresqué que todas las palabras terminadas en mente ujú, eran adverbios, bien, y por lo tanto son circunstanciales, ¿sí? Si tú dices, por ejemplo, él me habló tímidamente. Tímidamente, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo el modo en que te habló. ¿Ves? Acabas de encontrar un adverbio de modo y a su vez un circunstancial de modo. Bien, entonces las palabras terminadas en mente también son adverbios y por lo tanto también son circunstanciales. Y finalmente, chicos, existen circunstanciales que inician con preposiciones. ¿Alguien se acordará de las preposiciones? No lo sé. Por eso voy a colocar algunas acá. A, de, del, por, para, ujú, sin. ¿Dónde está el sin? Acá. Sin, según. A ver, ¿qué más? Podemos colocarles aquí el hasta, ¿verdad? El hacia. Bien, podemos colocar, bueno, hay tantos chicos en, entre. A ver, una pregunta, chicos. Si yo digo, estaremos juntos hasta que la muerte nos separe, la frase hasta que la muerte los separe, ¿qué circunstancia crees que está señalando? ¿El lugar, el tiempo, la cantidad, el modo, la causa, la finalidad? ¿Cuál de todas? ¿No? ¿Nadie? Estaremos juntos hasta que la muerte nos separe. Esa Causa. frase, la muerte nos separe, Hasta. sería la causa, podría ser, ¿sí? ¿Por qué estaremos juntos? Y la respuesta, hasta que la muerte nos separe. No, ¿no? ¿Qué preguntarías? Finalidad. Finalidad. Finalidad es la motivación. La motivación de estar juntos es hasta que la muerte nos separe. No, Tiempo. Tiempo. tiempo, exacto. Tiempo, tiempo. ¿No? La pregunta sería como, ¿cuándo estaremos juntos? O ¿hasta cuándo estaremos juntos? ¿No? Y la respuesta sería hasta que la muerte nos separe. O sea, está preguntando por el tiempo. Ya, ok. Pensemos en otra. Si yo te digo, Dante, bien, acampó en la montaña. La frase en la montaña, ¿le suena a algún tipo de circunstancia? Lugar, tiempo, modo, Lugar, compañía. lugar. Claro, Lugar, en la lugar. montaña es un lugar. En la montaña es un lugar. ¿Y cómo comenzó esa frase en la montaña? Miren, acá está. Con una frase que comienza con una preposición. ¿Ves? Entonces, no lo demos por sentado, ¿no? No es como, bueno, yo hablo y escribo en español, entonces ya me entenderán. No, hay que
trabajar un poco la formalidad, ¿no? Para cuando uno entra a estudios superiores. Bien, chicos, entonces hay que reconocer los tipos de circunstanciales que existen en, bien, el español. Trabajé en la empresa de mi primo. A ver, un ratito. En trabajé en la empresa de mi primo, el verbo principal es trabajé, ¿sí? Si tú preguntas por el sujeto, te vas a dar cuenta de que el sujeto es tácito, ¿verdad? Yo trabajé en la empresa de mi primo. O sea, todo era predicado. Ya. Chicos, ¿se acuerdan bien? eh, ¿O saben ustedes qué pregunta podrían hacer para hallar al circunstancial de lugar? ¿Tienen alguna idea? Uy, ¿Dónde? parece que alguien quiso hablar. Por supuesto, el dónde. Y siempre se le pregunta al núcleo del predicado. Entonces le preguntarías a trabajé. ¿Dónde trabajé? Y la respuesta sería en la empresa de mi primo. Ahí está. Circunstancial de causa. Bien. Seguimos, chicos. Tenemos cuando salió de casa, Eliana vio a su ex. Y les voy a dar un ejemplo de un circunstancial de tiempo. Por favor, ¿me podrían decir cuál es el verbo principal o núcleo del predicado en la segunda oración? Salió. Ok, te cuento que salió no puede ser, porque salió está subordinado por el cuándo. ¿Ya? Busca de Vio. nuevo. Claro, Vio. yo. Ok, el sujeto es Eliana, todo lo demás es predicado. Uy, perdón. El sujeto es Eliana, todo lo demás es predicado. Y em, ahora sí, para hallar al circunstancial de tiempo, preguntamos ¿cuándo vio o cuándo vio a su ex? Y la respuesta sería cuando salió de casa. Ahí está. Muy bien. Vamos a ponerle entonces complemento circunstancial de tiempo. ¿Ok? Por cierto, para la gente chanconcita, a su ex es objeto directo. Bien, si no me creen, reemplácelo. Cuando salió de casa, Eliana lo vio. ¿Quién es ese lo? Es a su ex, ¿no? Es parte de la sintaxis. José trabajó arduamente por su hija. Bueno, ahí te cuento que vas a encontrar un circunstancial de modo. Bien, tan asustado. Bien, podrías estar por hacer la pregunta ¿cómo? No, ¿verdad? Así que simplemente agarra tu verbo principal y pregúntale. En este caso está fácil porque el verbo principal es trabajo. Bien, de hecho el sujeto es José. ¿Sí? Si tú preguntaras ¿cómo trabajó? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Arduamente. Arduamente. Obviamente. Claro, si tú preguntas cómo trabajó, la respuesta sería arduamente. Y bueno, como las palabras terminadas en mente son adverbios, bien, entonces ahí está, ¿no? Los adverbios pueden ser complementos circunstanciales. Complemento circunstancial de modo. Pero no son los únicos, hay más, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, circunstanciales de cantidad. El de cantidad se reconoce preguntándole cuánto al verbo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, en te amo mucho, chato, solamente hay un verbo. Y si tú preguntaras cuánto amo o cuánto te amo, ¿cuál sería la respuesta? Mucho. Mucho, chato. Mucho, chato, no. Sería cuánto te amo, mucho. Eso es lo que te amo, ¿no? La cantidad. Circunstancial de cantidad. Profesora, disculpe, ¿qué es chato? Ah, eso lo hemos aprendido en clases anteriores. Se llama vocativo. Es la persona con la que conversas en la oración. Y por cierto, chicos, ¿qué cosa le tocaría hacer al té? ¿O de u oí? ¿Te acuerdas? Métesenos. Pueden ser o de, pueden ser oí, pero hay que reemplazar. ¿Recuerdan? ¿Reemplazaste? ¿Olís? Chicos, ¿nada? Ok, acuérdense, métesenos pueden ser o de y oí. Entonces yo tengo que hacer el amague de reemplazar. ¿Sí? ¿Con quién suena mejor, chicos? ¿Con lo o con le? Lo,
Lo. Claro, suena mejor con lo. Y como lo para nosotros es objeto directo, la función del T era objeto directo. Uy, chicos, se han olvidado, qué feo. Romina con sus primas viajó. En esta oración vamos a ver el circunstancial de compañía. Bien, acá está el verbo principal, el sujeto de hecho es Romina, y si tú le preguntaras con quién viajó, porque ese es el Con sus verbo primas. principal, eco, la respuesta sería con su prima. Y ya tienes el circunstancial de compañía. Muy bien, vamos a continuar, chicos, con el siguiente tipo de circunstancial, que es el de instrumento. Los circunstanciales de instrumento, chicos, son aquellos que se reconocen por la pregunta ¿con qué? ¿Está bien? ¿Con qué más el verbo principal? Bien, dice, lo golpearon con una piedra. Bueno, el verbo acá, el único verbo posible es golpear. Bien, si intentan hallar al sujeto, van a refrescar que el sujeto es tácito. Bien, porque ustedes lo recogieron, ¿verdad? Al momento de haber planteado pronombres, ¿verdad? Ellos lo golpearon con una piedra. ¿Ves? Levantamos la información de que el sujeto era tácito. Ok, para hallar el circunstancial de instrumento, preguntarías con qué. ¿Sí? ¿Con qué lo golpearon? ¿Sí? ¿Se nota? ¿Con qué lo golpearon? Una piedra. Con una piedra, exacto. Acabas de encontrar el circunstancial de instrumento. Chicos, una pregunta. ¿Y qué cosa es para nosotros el lo en el español? Objeto directo. École, listo, ¿ves? No necesitas nada más. De hecho, chicos, tengo que reconocer algo. Yo estoy haciendo esto en desorden, porque en realidad lo que debería ocurrir es que tú primero halles al verbo, luego que separes sujeto de predicado, luego debería ocurrir que halles al objeto directo, luego al objeto indirecto, luego al circunstancial. Ese es el orden, sino que yo estoy acá corriendo, ¿no? Muy bien, seguimos. Chicos, circunstanciales de causa. Se responden a la pregunta ¿por qué? Bien, el profesor se molestó por tu culpa. Bueno, acá el verbo principal es molestó. Bien, ¿quién se molestó? El profesor, sujeto. Ok, ya tenemos el sujeto. Ahora preguntemos por qué al verbo principal. ¿Listo? ¿Por qué se molestó? ¿Se nota, chicos? Dice la oración ¿por qué se molestó? Por tu culpa. Por tu culpa. Acabas de hallar al circunstancial de causa. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a ponerlo acá. Y bueno, claro, como te digo, ¿no? Yo lo estoy haciendo en desorden, pero lo correcto es hallar al verbo, separar sujeto predicado, verificar si no hay objeto directo, indirecto. Muy bien, siguiente oración para el circunstancial de finalidad. Bien, el circunstancial de finalidad se revela con la pregunta ¿para qué? Que le haces al verbo principal. Entonces, la oración es cocinó para que vengas. Pregunta. Bien, chicos, ¿cuál es el verbo principal en cocinó para que vengas? A ver, ¿se nota cuál es el verbo principal? Cocinó. Cocinó. Oh. Claro, ¿por qué no puede ser vengas? Oli, qué calladitos, qué calladitos. Chicos, por culpa del para qué. Bien, él lo subordina. Ok, si el verbo principal es cocinó, entonces a él le hago las preguntas para sujeto y todo. Bueno, finalmente te vas a dar cuenta de que el sujeto era tácito, él, bien, y acá no va a haber objeto directo ni indirecto. De frente, bien, ¿para qué cocinó? Para que vengas. Había un circunstancial de finalidad. ¿Cuál fue su finalidad sobre cocinar? Pues que quería que vengas, ¿no? Bien, y ahora chicos viene la parte de cuidado. ¿Está bien? Cuidado porque existen algunos circunstanciales que no tienen pregunta de reconocimiento. Por ejemplo, el circunstancial de negación. Te tienes que aprender los adverbios de negación. No, nunca, jamás, de ninguna manera, de ninguna forma, para nada. Entonces, en ella no volverá contigo, chicos. ¿Se nota o no se nota el circunstancial de negación?
Sí. ¿Sí? ¿Se nota o no se nota? Sí, Mira, está acá, en la lista. ¿Ves? Ahí está. No circunstancial de negación. Profe, pero hágalo en orden. Claro, tienes razón. Yo debería preguntar quién no volverá contigo y separar al sujeto del predicado, ¿verdad? Ella. Y de hecho, chicos, no sé si alguien se ha dado cuenta, pero en esta oración hay otro circunstancial. ¿Me puedes decir de qué caso es? Para que te salga la palabra contigo, ¿qué pregunta deberías hacer? ¿Con quién? Compañía. Claro. Y la pregunta con quién, ¿para qué circunstancial es? Compañía. Exacto. Acabas de hallar un circunstancial de compañía. Excelente. Bien, entonces, el circunstancial de negación no tiene preguntas, pero si te sabes los adverbios, puedes hacerlo. Y además, con esta oración voy a tener la excusa perfecta para decirte algo. En la oración, en las oraciones del español, puede haber un montón de circunstanciales. Bien, no tiene que haber uno, pueden ser 4, 5, 7. Bien, seguimos. Condición. Los circunstanciales de condición empiezan con conectores de condición, chicos. Como sí, siempre y qué, siempre y cuando. Ah, profe, la clase antepasada, la de las categorías invariables. Exacto. Por ejemplo, en si me pagas, voy. ¿Cuál es el verbo principal, chicos? ¿Pagas o voy? Voy. Voy Voy. ¿Por qué no puede ser pagas? porque depende de sí. Exacto, está subordinado. Muy bien, amigo, muchas gracias. Verbo subordinado. Bien, entonces aquí, chicos, el circunstancial, porque de hecho no hay OD, no hay OI, no hay nada, es si me pagas, ¿verdad? Es un circunstancial de condición. Ya, profesora, pero ¿por qué? O sea, no estoy viendo objeto directo, ni objeto indirecto, ni sujeto. Sí, eso puede pasar, es normal. Bien, otro circunstancial que no tiene pregunta es el de concesión. Los circunstanciales de concesión inician con conectores concesivos. Aunque, pese a qué, a pesar de qué, si bien, aun cuando. Bien, por ejemplo, en aunque nadie lo sepa, yo te amo, el verbo principal es amo, ¿verdad? El sujeto es yo, claramente, ¿no? Chicos, ¿este te qué sería? ¿O de u oí? Oye. Claro, aunque nadie lo sepa, yo lo amo. Estás reemplazando. Muy bien, objeto directo, me encantó. ¿Y qué cosa le toca hacer a esta frase? Bueno, como comienza con aunque, así como esta comenzaba con sí, bien, este es un complemento circunstancial de concesión. Listo, chicos. Entonces, ahí está. Ah, por cierto, no se olviden que también pueden existir los circunstanciales de duda. Los circunstanciales de duda están conformados por los adverbios de duda, como quizá, quizás, tal vez, de repente, ojalá. Bien, y esas palabras son muy bonitas porque nos invitan a la irresponsabilidad. Pero recuerda, son adverbios y pueden ser circunstanciales. Por ejemplo, si yo digo, tal vez te guste, bien, el verbo principal es guste, bien, el te sería tal vez le guste, es objeto indirecto, bien, el sujeto era tácito, yo, bien, y todo era predicado, y el tal vez, como es un adverbio de duda, se queda como complemento circunstancial de duda. ¿Ves? No es tan terrible. Si tú estuviste atento la semana anterior, esto debe salir. Bien, voy a salir un rato de acá de la presentación porque seguramente tengo gente en la sala de espera, ¿ves? No te digo. Y ahora, chicos, voy a compartir, permítanme por favor, el material de clase. ¿Está bien? El material de clase. ¿Por qué? Porque ya podemos marcar. A ver, un segundo. No sé qué pasa acá. Bien, ventana, pestaña de Chrome. Ah.
No quiere que comparta. Upsi. Esto no es. Un segundo, chicos. Esto no es. Esto no es. Uy, Dios. Un segundo, por favor. Ay, estás. Esto no es. Ay, tenía todo abierto, chicos, para proyectar de frente, pero no. La suerte no me ha acompañado en esta oportunidad. A ver, un segundito, lo tengo por acá. Acá está. ¿Por qué no te abres? A ver, vamos a ver. Ya, esta. Ok, chicos, sí se está viendo el material de clase, ¿verdad? ¿Olis? Sí, docente. Ah, ya, un segundito, por favor. Discúlpame mucho, pero no, esta forma no es apropiada. Vamos a cerrarlo. Bueno, al menos me dijeron que sí se veía. Lo voy a abrir con Edge, porque Edge es más fácil de manipular. Ya, ahora sí, me siento más tranquila. Vamos a colocar el material en pantalla para poder marcar las preguntas del circunstancial. Bien, a ver. Ay, Dios. Estoy teniendo muchos problemas con las comparticiones de pantallas. No voy a tener que cancelar. Uf, chicos, sufro. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a empezar, chicos, con la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, marca la alternativa en la que se haya subrayado el complemento circunstancial. Te doy una pista para ayudarte. El circunstancial que vas a marcar es el circunstancial de modo. ¿Está bien? Ok. Dale, muchos éxitos. ¿Ves? Ya salen ya. Muy bien, gracias, chicos. Qué respuestas más rapiditas. Pedro, Jovan, Fernando, Augusto, Ángel, Renzo, Nicolás, Damaris, Diego, Dánica, Valentino, Marcelo. Bien, chicos, efectivamente la clave es la B. Claro, profe, pues si usted dijo que para reconocer el circunstancial de, eh, de modo, profesora, podíamos hacer la pregunta ¿cómo? Si yo pregunto ¿cómo tocó? La respuesta es alegremente. Bien. Profesora, disculpe, pero ¿por qué no puedo marcar como circunstancial a la A por ese candidato? Ah, lo que pasa, chicos, es que por ese candidato responde la pregunta ¿por quién? Y la pregunta ¿por quién? No es una de las preguntas de OD, así que olvídalo. Profesora, ¿por qué no puede ser la C? Ah, porque a Rigoberta es la picaron. O sea, esto es igual a OD. Bien. Y en la clave D estás viendo subrayado al objeto directo. ¿Está bien? Su mamá nos los sirvió. Ok, bien. Muy bien, chicos. Intentemos con la pregunta número 2. También me están pidiendo que esté subrayado el circunstancial, pero acá me piden que esté atento. Bien, entonces, por favor, tengan cuidado. No vaya a ser que estén marcando una cosa por otra. Bien. En todo caso, los puedo ayudar con lo siguiente. El circunstancial que van a marcar va a ser de tiempo. ¿Está bien? Creo que con eso los ayudo un poquito. ¿Sí? ¿Tan rápido? Ok, parece que está fácil. Efectivamente, chicos. El verbo principal es quedó. Bien. Y si tú preguntaras cuándo se quedó prendida, la respuesta sería toda la noche. Ahí está tu circunstancial de tiempo. Profesora, ¿por qué no puede ser la A si el teatro es un lugar? Porque este era el núcleo del predicado. Este era el circunstancial. Lo han subrayado mal. En la B, chicos, la sorpresa es OD, porque Carlos la arruinó. ¿Qué cosa es la OD? Bien. Y a los compañeros es oí, porque es Carlos les prestó su cuaderno. ¿Está bien? Entonces,
Cuidado, estamos marcando de repente bien, pero algunos quizá todavía. Muy bien, chicos. Esta está bien fácil, ¿ya? Dice, en una de las alternativas se encuentra subrayado un circunstancial de tiempo. Ya, acá ha habido un problemita de diagramación. ¿Sí? Tú estás en la pregunta 3 conmigo. No te preocupes, la clave A es la gata se perdió. Ya, por si acaso. Vamos a dibujarlo porque nunca falta por ahí un estudiante que se confunde. Ya, así. Ya, y lo otro lo vamos a borrar. Así. Ya, entonces, ahí está. Bien. Circunstancial de tiempo. ¿Podrás? Ah, mira, ya, qué rápidos. Sí, por supuesto. El circunstancial de tiempo, chicos, era, era cuando nos mudamos. ¿Sí? Uy, lo voy a marcar con otro color para que se vea, perdón. La emoción. Claro, es un circunstancial de tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo se perdió? Cuando nos mudamos. Bien. La gata es el sujeto, ¿no? En el caso de la B, muy interesante, bien, parece ser, a ver, qué parecería ser? Parecería un circunstancial de modo, ¿no? Pero no responde la pregunta ¿cómo? ¿Cómo vi? Muy interesante, ¿no? Más bien, una serie policíaca muy interesante es LOD. ¿Está bien? Y los 30 minutos extra de trabajo los devolveré, objeto directo. Y en la de 1000 horas será el sujeto. Bien, muy bien, excelente, buen trabajo. Ya, acá también está facilito, chicos, porque acá sí nos están pidiendo también el tipo de circunstancial. Nos piden el circunstancial de modo. ¿Está bien? Recuerda, por favor, que el circunstancial de modo se reconoce con la pregunta ¿cómo? Ya, así que vamos a borrar de acá. Vamos a borrar de acá. Y lo vamos a escribir abajo para que esté todo ordenadito. Ujú. Ok, vamos a ponerlo acá. Desapareció. Misteriosamente una de mis hermanas. Ya, ahora sí. Ah, mira qué bien, ya tengo claves. Genial, gracias. Nicolás, Jovan, Carlos, Estrella, Larry, Valentino, John, Damaris. Claro, si tú le preguntaras al verbo, ¿verdad? Que es el núcleo del predicado, bien, ay, perdón, al verbo, disculpa, que es el núcleo del predicado, si le preguntaras cómo desapareció, de inmediato te contestaría misteriosamente. Ahí está tu circunstancial de modo. Ahora, una de mis hermanas es quien desapareció, sujeto predicado. ¿Está bien? Bien. Chicos, por si acaso, vamos a la pregunta número 5. Uy, se subió la clave A. Bueno, espero que eso no los moleste. Se ha subrayado un circunstancial de lugar. A. Retuvimos al hombre tras la clausura. B. Lo retiraron anoche por un malentendido. Bien. C. Todas las empresas requieren nuevo personal. Y D. Siguen cerca de la oficina principal. Te están pidiendo ojo de lugar. Ojo de lugar, porque hay muchos tipos de circunstancial, chicos. Pero acá te están pidiendo de lugar. Ah, ok. Gracias. Muy bien, mucha gente está mandando su clave. Dedo, me dicen. Ya, vamos a revisar. Efectivamente. Bien, ¿dónde siguen? Cerca de la oficina principal. Ahí está. Esos son, bien, es un circunstancial de lugar. Profesora, disculpe, y en la C todas las empresas, ese es el sujeto. ¿Sí? ¿Quién requiere nuevo personal? ¿Quiénes requieren todas las empresas? En la B, anoche es circunstancial de tiempo. Bien. Y en la A, tras la clausura, es circunstancial de
Tiempo también. ¿Cuándo lo retuvimos? Tras la clausura. ¿Ves que ayuda mucho sacar el verbo? Ayuda un montón porque cada vez que quieres hacer un cálculo, una cuenta, bien, de dónde está cada cosa, siempre le preguntas al verbo, si te das cuenta. Ay, perdón, acá he puesto unas iniciales que no son, discúlpame. Esto es complemento circunstancial de tiempo. Complemento circunstancial de tiempo. Listo, chicos. Vamos ahora también a las 6. Qué pena que se hayan movido así las claves, de verdad. Hallamos el circunstancial de modo. Recuerda que el circunstancial de modo se reconoce con la pregunta ¿cómo? Entonces, recuerda preguntarle al verbo. ¿Sí? En este caso, te voy a marcar los verbos para que te apoyes y te salga súper rápido. A ver. ¿Ya tan rápido? Gracias, Augusto. Gracias, Pedro. Gracias, John. ¿Ok? El circunstancial de modo, chicos, respondería a la pregunta ¿cómo? ¿Verdad? Si tú preguntas ¿cómo fue asesinado? La respuesta es brutalmente. Ahí está el circunstancial de modo. Profesora, dime, pero en la A puedo preguntar a dónde marcharon. Claro, claro que sí, puedes preguntar a dónde marcharon. Por eso lo que tienes acá hacia el norte es un circunstancial de lugar. Bien. Acá en la D, el sujeto Y la está... C, Miss. Sí, ahorita les voy a explicar esa porque es la trampa, ¿no? El premio es objeto directo y acá hay un circunstancial de causa por su última novela. Ok, gracias por tu pregunta, me encantó. Profesora, ¿por qué no puede ser la C? Si yo pregunto cómo regresó, me sale asustado. Obvio, profe, esa es la clave también. Ajá, eso es teoría, chicos. No puede ser la C por una sencilla razón. Primero porque asustado, ¿verdad? Está hablando de Camilo. Ya, profe, está hablando del sujeto, eso que tiene de malo. Bueno, no es que tenga algo de malo, lo que pasa es que los circunstanciales no pueden hablar del sujeto. ¿Ya? Y en un rato vamos a ver cómo se le llama al complemento que describe a una persona en el sujeto o en el objeto directo y que se encuentra al costado de un verbo normal. ¿Bien? Ese eres tú. Bien, asustado, por ejemplo, va a ser ese complemento porque está al costado de un verbo normal, que es regresó. Bien, y está hablando del sujeto, Camilo, asustado. Camilo es el que está asustado. Ya lo veremos, se llama complemento predicativo. Ok, entonces vamos a continuar, chicos. Bien, ok, pregunta número 7. Simplemente te están pidiendo una alternativa que contenga un complemento circunstancial, de cualquier tipo, de cualquier tipo. Oliver te regaló algunos polos, tu autoestima era bastante alta, Mercedes vive en Tangamandapio, tengo un par de latas de conservas, no sé. A ver, ¿qué dices? Ok. Gracias, Augusto. ¿Alguien más? Te están pidiendo complemento circunstancial, o sea, de cualquier tipo. Y bueno, yo no te estoy pidiendo algo exagerante, ¿no? O sea, es un circunstancial normal. Gracias, chicos, lo máximo. Claro, si ustedes le preguntaran al verbo en la C, ¿dónde vives? La respuesta habría sido, perdón, ¿dónde vives? El verbo está acá. En Tangamandapio. Complemento circunstancial del lugar. Perfecto. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre lo que estamos haciendo? Reconocimiento de circunstanciales, reconocimiento de tipos de circunstanciales. ¿Nada? Ok, entonces continuemos. Bien, una pregunta, chicos, de conteo, ¿sí? ¿Cuántos circunstanciales existen? Dice, anoche no vimos a nadie entrar en el bar de Don Pancho. Anoche no vimos a nadie entrar en el bar de Don Pancho. Esa es la pregunta número 8. Te dejo el numerito para que me mandes clave.
Gracias, Pedro. Gracias, Iglesias. Gracias, Valentino. A ver. Uy, perdón, 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 perdón. Alguien me estaba hablando y me emocioné. Creo que no. Ok, creo que estaba normal. Ok, chicos. El verbo principal es vimos. Bien, y el sujeto es tácito. Bien, nosotros. ¿Ok? Entonces, si tú preguntas a dónde vimos o dónde vimos a nadie, ¿verdad? Sería en el bar de Don Pancho. ¿Sí? Ay, perdón. Circunstancial del lugar. Luego podemos preguntar cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo no vimos a nadie? Anoche. ¿Bien? Y el no, chicos, es básicamente el circunstancial de negación. Bien, listo. Así que solamente tiene 3. Profesora, disculpe, ¿y qué cosa sería a nadie? O sea, ¿cómo lo guardaríamos? Bueno, para que te salga a nadie tendrías que preguntar a quién vimos. Bien, y reemplazar para ver si es o de voy. ¿Sí? ¿Qué te suena mejor? ¿Anoche no la vimos o anoche no le vimos? Anoche no la vimos, ¿verdad? ¿Ves? Ya está. Ok, chicos, me imagino que están un poco distraídos por el partido, pero y sigamos intentando. A ver, mira, por ejemplo, la pregunta 9 es bastante sencilla, ¿bien? Quiere que digas qué función cumple cada uno de los elementos subrayados, ¿sí? El primero es tu actitud positiva y el segundo es porque nos anima a todos. Bueno, miren, particularmente, chicos, el verbo es gusta, ¿ya? Y me es objeto indirecto, porque va a equivaler a le gusta. Ya, ahora, ¿qué es lo que gusta o qué es lo que me gusta? Tu actitud positiva. O sea, para mí ese es el objeto directo. Bien. Ay, perdóname, estoy hablando rocas. No puede ser el objeto directo porque no lo puedo reemplazar por la, los, lolas. Me lo gusta, me la gusta. No. Más bien voy a tener que hacer la pregunta ¿qué me gusta para que me salga este sujeto? Porque si no la oración no tendría. Y recién puedo hacer la pregunta ¿por qué me gusta tu actitud? Porque nos anima a todos. Eso sí es un circunstancial de finalidad. Pero, bueno, entiendo, ¿no? Entiendo que a alguien le pueda parecer un poquito complicado. Entonces sería, ay, perdón, finalidad no, estoy hablando. Causa. ¿Por qué? Porque nos anima a todos. Disculpen, chicos. Ya, ahora sí, avión. Entonces, moraleja, ¿verdad? Hay que realizar el análisis sintáctico en orden, porque si no te rayas, pues, ¿no? Primero separas al sujeto del predicado. Luego, bien, luego, hallas al objeto directo. Luego al objeto indirecto. Luego al circunstancial. Luego al atributo y luego al predicativo. Bien. Ok, permíteme, por favor. No, la 10 no. Bien, entonces voy a parar acá para preguntar. Chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud sobre los circunstanciales? ¿Algo que quieras saber extra? Ok, entonces voy a proceder. Ay, me estaban preguntando, Carlos, perdóname sobre ¿por qué no la A me dijiste? Y no te hice caso, perdón. ¿Eso fue en qué pregunta? En la pregunta 1. Ya, a ver, vamos a chequear. A ver, a ver, a ver, a ver. Un segundo. En la 1, ¿por qué no la A? Ah, bueno, lo que comentaba, ¿no? Porque por ese candidato respondería la pregunta ¿por quién? Y los circunstanciales no tienen pregunta ¿por quién? Ok, ya. Creo que estoy compartiendo esto, pero no quiero compartir el material de clase. Quiero compartir las diapositivas. ¿Dónde estarán ahora? A ver, vamos a ver.
A ver, chicos, ¿me confirman, por favor? ¿Estoy compartiendo diapositivas? ¿Hola? Chicos, ¿estoy compartiendo diapositivas? No, no está compartiendo nada, docente, no está No se compartiendo. ve. Ya, muchas gracias, chicos. Voy entonces a ver ese tema. Ay, no, así no. Ay, no, me hace bullying mi computadora. Ya, elijo una pantalla. Pero no me deja elegir ninguna pantalla. Ay, Diosito. Esta. Ya, quiero esta. Quiero esta pantalla. Ay, no, no me está dejando. A ver, vamos a intentar otra vez. Perdón, chicos. Ya, esto no es. Quiero esta. Ya, ahora sí se ven las diapositivas. Uf, ya. Chicos, sigamos practicando, ¿ya? Estamos hablando del complemento circunstancial. Por favor, ¿me podrían decir cuántos circunstanciales se encuentran en esta oración? La veterinaria irá mañana a tu casa para ver a tu gata. Lo que le dije al compañero hace un rato, ¿no? Puede haber varios circunstanciales. Tú tienes que empezar a imaginarte. A ver, ¿qué hay acá? Ideas de lugar, ideas de tiempo, ideas de modo, ideas de compañía, ideas de causa, ideas de finalidad. Ya, y con eso puedes ir contestando, ¿no? Los vas contando, vas preguntando y los vas contando. Sí, recuerda que si lo escribes en el chat no te voy a poder ver porque estoy presentando. Mm. 3, Miss. Sí, son tres, chicos, muy bien. El verbo es irá, el sujeto es la veterinaria. Si tú preguntas cuándo irá, mañana. Si tú preguntas a dónde irá, a tu casa. Y si preguntas para qué irá a tu casa, la respuesta es para ver a tu gata. Perfecto, tienes uno de tiempo, uno de lugar y uno de finalidad. Muy bien, ahora intenta acá. Durante el retiro, las alumnas no conversarán con sus padres. A ver, ¿cuántos circunstanciales tenemos en esta? Hay ideas de qué, de tiempo, de lugar, de modo, de causa, de duda, de negación, de compañía, de finalidad. Esos son todos, ¿no? Los que hemos visto. Son un montón. Olis, olis, olis. También del partido, seguro. Por eso nadie me hace caso, chicos. 3 también. Sí, amigo, tres también, por supuesto. Si tú, por ejemplo, hallas al verbo principal y separas al sujeto, ¿quiénes no conversarán? Las alumnas. Te van a quedar los circunstanciales, ¿verdad? No es de negación, ¿verdad? ¿Cuándo conversarán o cuándo no conversarán durante el retiro? ¿Y con quién conversarán o con quién no conversarán? Con sus padres. Perfecto. Bien. Ahora, esto es un poco engañoso, chicos, porque la verdad es que se supone que uno primero tiene que separar sujeto predicado y luego hallar objeto directo, objeto indirecto y recién después los circunstanciales. Pero bueno, yo no he puesto ninguno de, ninguno y para no confundirte y para que directamente apliques, ¿no? Pero bien, justamente ahora, chicos, vamos a cambiar de elemento, ¿ya? Vamos a hablar del complemento atributo. Profesora, ¿qué es un atributo? Te explico. El atributo es un elemento del predicado también. Hay que separar sujeto-predicado. El atributo siempre, escúchame bien, siempre describe al sujeto. Siempre. Bien, vamos a ver si te das cuenta. Si yo digo, por ejemplo, Edgar es participativo. A ver, ¿cuál es la palabra en esa oración que describe a Edgar? ¿Se nota? Hola. No sé, Participativo, pues, claro. Entonces, participativo es lo que llamaríamos complemento atributo. Ahora, profesora, pero suficiente con que describa el sujeto, más o menos, ¿bien? Porque tiene que ser un sustantivo o una frase sustantiva, también puede ser un adjetivo o una frase adjetiva. En este caso, participativo es un adjetivo, ¿bien? Pero lo más importante es que este supuesto atributo siempre esté al costado de un verbo copulativo. Profesora, ¿qué son los verbos copulativos? Los verbos copulativos
son los que necesitan del complemento atributo para completar su significado. ¿Quiénes son? Ser, estar, parecer, permanecer, quedar, yacer, semejar, continuar, resultar, volverse, hacerse, tornarse, volverse, hacerse, tornarse, volverse, hacerse, tornarse, se. Esos son los copulativos. Como te das cuenta, son 12. Profesora, disculpe, la oración que usted dijo fue Edgar es participativo. Profe, ¿y el verbo copulativo? Oye, ¿cómo que? ¿Y el verbo copulativo? Si está claramente allí, dije Edgar es participativo. Es conjugación de ser. De hecho, chicos, los caseritos son estos 4. ¿Bien? Ser, estar, parecer y permanecer. ¿Bien? Todos importan, pero ser, estar, parecer, permanecer son los que siempre vienen. ¿Bien? Entonces, de nuevo, ¿qué es un atributo? Es un complemento del predicado. Es una expresión o una palabra que describe al sujeto. Siempre es un adjetivo o una frase adjetiva o un sustantivo o una frase sustantiva y está al costado de un verbo copulativo. ¿Está bien? A ver, pensemos. Imagínense que yo les digo, chicos, perdón, a ver, voy a mantener ahí. Imagínense que yo les digo, ya me respondí, no podía aceptar a un compañero que esté en la sala de espera. Sí, claro. Ok, amigos, imagínense que yo les digo la siguiente oración. Pedro parece un gran capitán. A ver, si yo te digo, Pedro parece un gran capitán, ¿cuál es el complemento predicativo? ¿Se nota o no se nota? No, mira, no se nota. ¿No? No se ve, Miss. Ok, pero en la oración que les dije, ¿no se nota? Si te digo, Pedro parece un gran capitán, ¿cuál sería el atributo? ¿Cuál es la frase que describe a Pedro? Pedro parece un gran capitán. Un gran capitán. Claro, un gran capitán. La frase un gran capitán está describiendo a Pedro. Profesora, pero ¿cómo sabe que es atributo? Porque dije parece. Y parece proviene del verbo parecer, que también es un verbo copulativo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que mirar todo, ¿verdad? Hay que mirar que tenga verbo copulativo, hay que mirar que tenga esa especie de descripción, ¿verdad? Ok, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo te digo la oración Malú está feliz? ¿Hay atributo o no hay atributo? Sí, ahí ¿Cuál es el atributo? está Feliz. Claro, feliz. Por supuesto, primero que nada, el verbo es está. Está proviene de estar, es copulativo. Segundo, al costado hay un adjetivo. Y ese adjetivo feliz está describiendo a Malú. Entonces, como te das cuenta, estás frente a un atributo. El atributo es feliz. Malú sujeto, está verbo, feliz atributo. Entonces, no es tan difícil detectar el atributo, chicos. Lo que pasa es que los alumnos a veces son un poquito tercos y no se aprenden los verbos copulativos. Ese es el gran problema. Bien, ok. Vamos a ver si podemos... ¿Dónde está mi pantalla? A ver. Perdón, chicos, sino que a veces quiero compartir y se esconden las cosas que les quiero mostrar. A ver, voy a compartir toda mi pantalla y voy a abrir esto. Ya, ok. Chicos, por favor, ayúdenme a marcar la pregunta número 11. Dice, una de las series no contiene solo verbos copulativos. No contiene solo verbos copulativos. Recuerda, los copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, quedar, yacer, semejar, continuar, resultar, volverse, hacerse, tornarse, volverse, hacerse, tornarse, volverse, hacerse, tornarse. Y los caseritos son ser, estar, parecer, permanecer. Ya. Entonces, vamos a poner acá 11 y tú me dices, ¿ya? Sí se ve, ¿no? Espero que sí.
Una de las alternativas o una de las series no contiene solo verbos copulativos. Puede estar en forma de verboide, ¿no? Pero igual, vale. No contiene solo verbos copulativos. No, dice. Cuidado. No contiene solo verbos copulativos. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Hola? Chico, ¿qué pasó? ¿Con la lista no se puede hacer? ¿Con la lista en mano? Claro, Larry, por supuesto. La respuesta es la C. ¿Por qué? Por culpa de... Espérate, un ratito. Ser, estar, parecer, permanecer, quedar y hacer, semejar, continuar, resultar, volverse a hacerse. No, no es la C. Me emocioné, perdón. Esta no es la clave. Dice, no contiene solo verbos copulativos. Ya, entonces la B. A ver, ser, estar, parecer, permanecer, quedar, yacer, semejar, continuar, resultar, volverse, hacerse, tornarse. No, ese sí tiene puros copulativos, chicos. ¿Qué fue, ah? Con la lista en mano. La A, ser, estar, parecer, permanecer, quedar, yacer, semejar, continuar, resultar. Quedar, semejar, resultar. No, pues chicos, ¿qué pasó? La D es la clave. Por culpa de seguir. Seguir no es copulativo. Miren la lista, chicos. Seguir no es copulativo. Uy, Dios mío. ¿Ves? Yo sabía que estaban viendo el mundial. Ya sabía yo. Ya sabía. Mira, ahí está la lista. ¿Eso no puedes abrir para mirar? Ay, no. Qué rocho. Ya. Ok, vamos entonces, amigos, a marcar otras claves. ¿Está bien? Vamos a marcar otras claves. Falta. ¿Qué falta? Dicen, no, tranquilos. A veces pasa, pero si estás haciendo las cosas mientras ves el mundial va a ser un poquito difícil. Tienes que estar concentrado. Ok, elige una ventana. Quiero esta ventana. Ya. Chicos, vamos, reivindíquense. Pregunta number 12. En una de las alternativas se ha subrayado un atributo. Ya, acuérdate que el atributo es un adjetivo o una frase adjetiva o un sustantivo o una frase sustantiva. ¿Qué habla del sujeto? El atributo siempre habla del sujeto, lo describe. ¿Bien? Y su verbo principal, el verbo principal de esa oración, siempre es un verbo copulativo. Bien, entonces tengo que detectar que el núcleo del predicado esté dentro de esa lista, ese cuadrito verde. ¿Sí? ¿Se notó o no se notó? Gracias, Danica. Gracias, Diego. Pero ¿por qué le ponen ZZZ a la compañera? ¿Qué ha pasado? Mira, tu envidia, ¿no? Tu envidia es mi progreso. Diego le pone todavía. Gracias, Damaris, gracias, Valentino, Ángel, Nicolás y Pedro. Por supuesto, es que miren, la única que tenía verbo copulativo era esta, el verbo estar. Y enfermo, ¿de quién habla? Del sujeto, que es mi perro. Mira, ¿ves? Al toque. Profesora, pero contenta habla de Karina. Ya, pero Karina no es el sujeto. Profesora, pero sorprendidos son mis hijos. Claro, pero mirar no es copulativo. Profesora, pero molesta me estaría diciendo cómo está la persona. Ya, pero el verbo be no es copulativo. ¿Ya? Y voy a aprovechar, chicos, este momento y esta pregunta para explicarles algo que les va a ayudar. Cuando ustedes vean una palabra o una frase que describe, bien, a un sujeto supuestamente, pero está con verbo no copulativo, eso se llama complemento predicativo. ¿Sí? Complemento predicativo, que es el último elemento que tenemos que ver hoy. Bien, complemento predicativo. A ver, pero antes de pasar a ese punto, por favor, ayúdame con la pregunta número 13. En una de las alternativas se ha subrayado un complemento atributo. Tú ya sabes ya cómo es.
Sí, puede estar subrayado un adjetivo o una frase adjetiva o un sustantivo o una frase sustantiva, pero lo importante es que el verbo de esa oración principal sea uno de los del cuadro verde, verbo copulativo. Ser, estar, parecer, permanecer, quedar, yacer, semejar, continuar, resultar, volverse, hacerse, tornarse, volverse, hacerse, tornarse, volverse, hacerse, tornarse, se. Ajá, mira, ¿ves? Me están marcando dos posibles claves. Chicos, la clave es la B. ¿Sabías? Profesora, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Profesora, no puede ser, pues porque Renato estuvo en cama. Acá está el verbo estar. Ya, yo sé que está el verbo estar ahí, pero acá está el verbo ser, hijo. Bien, y el sujeto es los alumnos de esa sección. Y Traviesos te dice cómo son los niños. Ya, profe, pero y la sé por qué no. A ver, yo te hago una pregunta. ¿En cama es una frase que describe a Renato? ¿Es una palabra que describe a Renato? Más bien en cama, que respondería a la pregunta, ¿dónde estuvo Renato? Circunstancial del lugar. ¿Dónde estuvo Renato? En cama. ¿Cuándo estuvo Renato en cama? Por 2 semanas, circunstancial de tiempo. Entonces, mira, la moraleja es, no te dejes llevar solamente por emocionarte por el verbo copulativo, porque si a la derecha vienen frases que no describen al sujeto, entonces él no es copulativo, es falso copulativo. En cambio, travieso sí describe a los alumnos. Este verbo es copulativo. Por eso traviesos es atributo. ¿Está bien? No se dejen, por favor, eh, emocionar, ¿ya? Ya, y Me hice una Dani también pregunta. pone Z, Z, Z. Dime, Vargas, comenta. Eh, entonces, también hay verbos del ser que no son copulativos. Qué buena pregunta me estás haciendo. No, te cuento algo. El ser es 100% copulativo. Los que no son 100% copulativos son los otros 11. Tienen casos de engaño. ¿Está bien? Ah, ok, mis gracias. Mira, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo para que vean que lo que le digo al compañero es cierto. Voy a decirte lo siguiente. Mario se volvió loco. ¿Ya? Ahí tienes una oración. Y la otra oración va a ser, Mario volvió a Trujillo. Ya. Chicos, supuestamente, volver es un verbo copulativo. Sí, sí, profe, volver es un verbo copulativo. Si quieres, mira el cuadro verde. Volverse, hacerse, tornarse. ¿Ves? No te estoy mintiendo. Ya, ahí está el sujeto, Mario, ¿no? Mario, sujeto, predicado. Ya. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿En cuál de las dos oraciones hay una frase que describe a Mario o una palabra que describe a Mario? ¿En la primera o en la segunda? Primero. Claro, Primero. loco está hablando de Mario. Ya, preciosos. Eso es un atributo. Eso es un atributo. ¿Está bien? Vamos a ponerlo. Atributo. Eso sí es un atributo. Ay, profesora, y entonces a Trujillo. No, pues ¿qué me estás hablando? A Trujillo no está describiendo a Mario. Más bien a Trujillo es a dónde volvió. ¿Eso cómo se llama para nosotros? Circunstancial de lugar. ¿Te das cuenta? O sea, es fácil engañar al alumno que sabe las cosas a medias. Si el alumno dice, ya, cada vez que yo voy a hacer, estar, parecer, permanecer, ya, siempre va a haber atributo. Mentira. Siempre que tú veas hacer, va a haber atributo. Pero los demás pueden engañar. Ajá, gracias por tu pregunta, amigo Vargas. No sé cómo te llamas, Vargas Vela, pero bien, bien jugada tu pregunta, porque nos ayudó a entender algo que puede ser peligroso si te viene una pregunta sobre esto. Y bueno, chicos, a ver, esta es la pregunta 13. Ajá. Antes de pasar a la pregunta 14, que me interesa mucho, quisiera que viéramos algo más de teoría. Yo te estaba comentando, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, qué
lápiz. A ver, elegir una pantalla. Ya, pero necesito abrir mi pantalla, pues. Ay. Ya, acá. A ver, ¿me comentan, chicos, si se ve la diapositiva, por favor? Sí, me dice, se Hola. ve. Perfecto. Miren, acá, por ejemplo, bueno, el atributo es preocupados, ¿no? Porque escribe a algunos chicos y el verbo están es el verbo copulativo. En la segunda, feliz es el atributo porque describe a la profesora y parecer es un verbo copulativo. ¿Qué pasaría si tuvieras un supuestamente atributo, pero el verbo que estuviera presente no fuera copulativo? Por ejemplo, algunos chicos se mantienen preocupados por su examen. Mantenerse no es un verbo copulativo. O si dijera, la profesora llegó feliz. Llegar no es un verbo copulativo. Parecer sí. Entonces, cuando tú veas un aparente atributo, pero el verbo no sea copulativo, lo que estás viendo es un complemento predicativo. ¿Qué es el predicativo? Es un adjetivo también o es una frase adjetiva, se encuentra en el predicado, se reconoce con la pregunta ¿cómo? Aunque yo esta pregunta no la recomiendo, porque también es una pregunta que se usa para hallar al circunstancial de modo. Entonces, como que no te recomiendo. Lo importante es que el predicativo describe al sujeto o describe al objeto directo y que acompaña verbos no copulativos. Profesora, ¿quiénes son los verbos no copulativos? Todos los demás verbos. Baila, juega, saltó, regresaron, volvieron, mentiste, dictaremos, estudiará, todos, infinitos verbos. Los copulativos son poquitos, son 12. Todo el resto son no copulativos o verbos predicativos. Entonces, mira, por ejemplo, acá tienes Manuela baila contenta en la fiesta. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Es baila. Bien, ¿quién baila? Manuela, sujeto predicado. ¿Dónde baila? En la fiesta, ¿no? Circunstancial del lugar. ¿Qué es contenta? Profe, contenta describe Manuela. Uy, atributo, atributo. No, cálmate. Respira. ¿Acaso bailar es un verbo copulativo? Ah, no, profe, no es. Entonces, esto se llama complemento predicativo, ¿verdad? No puede decir atributo, está mal eso. Bien, vamos a poner acá, complemento predicativo, CP, CP. Acá igual, ¿verdad? CP. Bien, ¿qué es el CP? Es el complemento predicativo. Bien. En Martín dejó tirado su maletín, ¿verdad? El verbo es dejó. ¿Quién dejó? Martín, ¿verdad? ¿Qué es lo que dejó tirado? Su maletín, objeto directo. Y tirado es una palabra que describe al objeto directo, que es maletín, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace un complemento predicativo. Puede describir al sujeto o puede describir al objeto directo. Vamos a ponerle acá, objeto directo. O de. Bien, ¿quién está tirado? El maletín. ¿Quién está contenta? Manuela. Bien, el complemento predicativo puede describir al sujeto o puede describir al objeto directo. Lo importante es que es un adjetivo o una frase adjetiva que está en el predicado. Y mira, que sí responde la pregunta ¿cómo? ¿Cómo baila? Contenta. ¿Cómo dejó su maletín tirado? Pero bueno, yo no recomiendo la pregunta porque es un poco engañosa, ¿no? Podrías confundirte con el circunstancial de modo. Pero eso, justamente chicos, hablando de esto, ahora sí quisiera pasar a desarrollar la pregunta número 14. A ver, creo que se ve la pantalla completa. ¿Sí? La palabra abierta, ¿qué cosa es? ¿Es circunstancial, predicativo, atributo? No puede ser agente porque el agente es un complemento que no les viene a ustedes. ¿Sí? ¿Qué sería? Pregunta número 14. A ver. Abierta. La puerta permaneció abierta aproximadamente por 3 horas. Ajá, me marcan B. Predicativo. Ya, chicos, no es el predicativo. No me han entendido. Mira tu verbo, permaneció.
ser, estar, parecer, permanecer. Ya, ahora sí, ¿ya sabes qué cosa es abierta? Adjetivo, que habla del sujeto, que está al costado de un verbo copulativo. ¿Cómo se llama eso? Atributo, pues, claro. Uy, chicos, cuidado. Ok, por favor, ahora sí intenta la 15. Con esta vamos a cerrar, ¿ya? ¿Qué tipo de complemento se ha subrayado en la oración? Mario se sintió nervioso durante su entrenamiento en el mar. Okay. Para la gente que está trabajando por lo legal, sintió es el verbo principal, Mario es el sujeto, bien. Durante su entrenamiento en el mar es el complemento circunstancial de tiempo, por si acaso, ¿no? Alguien quiera saber qué cosa es. Y nos están preguntando qué cosa es nervioso. Sí, nos están preguntando qué cosa es nervioso. Ahora vamos a poner acá el número 15, ¿ya? Ya, 15. Ahora sí. Ahora sí, mándame tu clave para leerte. Ahora sí, mándame tu clave. Mario se sintió nervioso durante su entrenamiento en el mar. ¿Qué es nervioso? ¿Ya? ¿Ahora sí? A ver, déjame ver, por favor. Pregunta 15. 15, 15. Ajá. Tengo respuestas. Vargas Vela, Cinti, Iglesias, Larry, Unice, Edinson, Pedro, Valentino, Danica, Helen, Jimena, Nicolás, John, Ángel, Talía. Claro, chicos, claro, claro que no. La clave es la B. Ay, Dios mío, no me han entendido. ¡Ah! Nervioso es complemento predicativo. Profesora, ¿por qué no puede ser atributo? Porque sentir no es verbo copulativo, chicos. Ser, estar, parecer, permanecer, quedar, yacer, semejar, continuar, resultar, volverse, hacerse, tornarse. No es copulativo, chicos. No es copulativo. Si no es copulativo y parece que acá hubiera un atributo, no es atributo, se llama complemento predicativo. Se parecen un montón. La diferencia es que el verbo de acá no es copulativo. Oh, chicos, vergüenza absoluta. No estaba tan terrible, ¿ah? Yo sé que es un montón de teoría, pero al final, era solamente esa la diferencia. Uno es una descripción